Iniciamos la grabación de una serie de 16 charlas explicando la historia de tu ciudad. Las 16 charlas están basadas en un libro titulado Tu ciudad soñada, en el cual a lo largo de muchísimos dibujos explicábamos la historia de cualquier ciudad, en principio de una ciudad hispana, pero puede ser de cualquier ciudad del mundo. En ella verás que te vamos a revelar una serie de leyes, de elementos que se repiten en todas las ciudades, de leyes secretas que podríamos decir, que en general se desconocen o no han sido plasmadas hasta ahora. Este libro no está pensado para arquitectos o urbanistas, pues muchas cosas de las que él se cuenta ya se saben. Está pensado para gente profana en la materia, pero que le interesa la historia oculta de su ciudad, saber cómo sobrevivió, cómo se desarrolló, creció, murió o decayó. Los procesos que aquí se cuentan, las leyes secretas del urbanismo, de la historia, servirán no solo para que conozcas cómo creció tu ciudad, sin necesidad de ningún dato histórico, sino para que puedas conocer cualquier ciudad, pues en todas ellas se cumplen las mismas leyes. A partir de él comprenderás tu ciudad de otra manera. La verás engranada con las grandes leyes de la historia, de las civilizaciones. Verás cuán parecida es, aunque sea muy pequeña, aunque sea casi un pueblo, a las grandes ciudades del mundo. Ella era un mundo en pequeño. A su escala reflejaba los cambios de civilización, el auge y caída de los imperios. Todo quedaba grabado en su trazado, en sus calles, en sus murallas, en sus edificios. El libro se llamó La ciudad soñada, porque verás que en algún momento tu pueblo o ciudad coincidió con la ciudad soñada, ideal, de unos hombres, porque en algún momento de la historia, o quizá en muchos, se acercó al paraíso. El método que vamos a seguir en estas charlas te puede parecer un poco complicado. En él lo que vamos a hacer es acercarnos a un plano de tu ciudad, de cualquier ciudad. Para eso vas a necesitar comprar un plano lo más amplio posible. Normalmente los ayuntamientos tienen unos planos de los cascos históricos que suelen estar bien. Debes rechazar los planos turísticos que no tienen las cosas a veces deformadas en su tamaño. Procura hacerte con un buen plano de tu ciudad. Pero muchas veces los ayuntamientos no contemplan por las rondas, porque entran en otros municipios, los aeropuertos, las grandes instalaciones ferroviarias. Por eso es bueno que consigas un plano más amplio. Últimamente la Michelin está publicando planos de casi todas las capitales europeas y también de las capitales españolas. Hay planos de más, dentro de esa gama hay planos mejor y peor hechos. Algunos, por ejemplo, representan todos los edificios oficiales con un color, los de enseñanza o con otro color, los parques con otro color. Otros, en cambio, están más simplificados y no se ven, por ejemplo, los institutos o no se ven los colegios religiosos. Pero, en fin, tenemos que trabajar con lo que tengamos. También puedes acudir a Google pero en mucha cartografía anglosajona representan los parques con el color gris, con el mismo color que se da a los edificios, lo cual es un error asombroso, pero que repiten continuamente. Bueno, el caso que tú tienes que conseguir, hacerte con un buen plano de tu ciudad. Si puedes, haz una copia, porque vas a empezar a subrayarlo, vas a empezar a marcar círculos, a señalar cosas. Es decir, que lo primero es la base para trabajar. El proceso que vamos a seguir te va a parecer complicado, pero es necesario. En primer lugar, nos vamos a acercar a la ciudad desde el exterior, es decir, desde las rondas, desde cuando tú intuyes ya que que te acercas a una gran capital. Entonces, a partir de las rondas de ese exterior de la ciudad, vamos a ir acercándonos hacia el interior. Descubriremos primero los barrios de la democracia, después los barrios de los años 60, llegaremos poco a poco a los ensanches, encontraremos las líneas ferroviarias, las estaciones, y llegaremos así hasta lo que llamamos la segunda ronda o primera o segunda muralla, es decir, un poquito hacia lo que es el núcleo del casco histórico. Quizá profundicemos un poquito más hasta llegar a lo que se llama la primera ronda o primera muralla. A partir de ahí, el proceso se invertirá. A partir de esa primera muralla, sin entrar en el casco histórico, empezaremos de nuevo a salir hacia afuera. Verás que en ese momento muchas cosas se repiten, porque entonces con un proceso más lento vamos descubriendo lo que sucedió al borde de esa primera muralla, es decir, la transición de la ciudad antigua a la ciudad moderna.
Descubrimos luego los ensanches con todas las dotaciones que tenían, los elementos que habían quedado separados de la ciudad antigua, que habían quedado en mitad de esos ensanches. Pasaremos a la ciudad que llamamos moderna, que es la ciudad poquito después de la Guerra Civil, y después a lo que llamamos ciudad contemporánea, que es la ciudad que coincide en España con la ciudad de la democracia. Ahí acaba el recorrido hacia el exterior de la ciudad. Y entonces, en los últimos 5 capítulos, volveremos a lo que era el casco histórico, que habíamos dejado sin entrar en él porque nos habíamos quedado en su muralla, y ahí empezaremos desde el origen de la ciudad prerromana, la ciudad romana, los siglos que llamamos oscuros, de decadencia del Imperio Romano y donde se inicia el mundo medieval, con la ciudad musulmana, un mundo medieval con todas sus piezas, y ahí pasaremos a la ciudad renacentista y barroca, hasta la ciudad del siglo XVIII, y por último, el último capítulo está dedicado a la ciudad del neoclasicismo, la ciudad liberal y la ciudad romántica. Es decir, a lo largo de esas 16 lecciones verás ir y venir, un entrar hacia la ciudad para luego ir saliendo y para luego volver al casco viejo. Este índice te va a reflejar muy bien el proceso. Como ves, en la primera parte vamos desde la ronda exterior, las mismas piezas, el ferrocarril, los cementerios, hasta las ferias de muestras. En la segunda, como ves, estamos rodeando la ciudad moderna, las nuevas consejerías de la democracia, pero también conventos antiguos, por ejemplo, cartujos, jerónimos, capuchinos, hasta llegar a lo que es la primera muralla, la primera ronda, donde aparecen muchos conventos que rodearon la ciudad antigua. En la segunda parte, desde la primera ronda hasta la ciudad liberal, estudiamos la transición muy compleja entre la primera muralla y el borde ya de los ensanches. Y en la tercera parte nos metemos de lleno con la ciudad liberal, con las primeras instalaciones en torno al casco histórico, aprovechando antiguos conventos, luego con los ensanches, con los institutos, los mercados, las tabacaleras, los cuarteles, los seminarios, hasta llegar a la evolución de la ciudad del ensanche, la ciudad de Bellas Artes y la ciudad de Coo. Y aquí pasamos a la ciudad moderna, que es un poquito la ciudad, un poquito de la preguerra y posterior a la guerra civil española, hasta la segunda generación de ciudades jardín, la ciudad contemporánea, que es la ciudad de la democracia, y después volvemos al casco histórico y desde su origen la ciudad prerromana, la medieval, la musulmana, las órdenes militares, lo que completa la ciudad medieval, hasta ya la ciudad del Renacimiento, la ciudad del Barroco, del 17 y 18, la neoclásica liberal y el final con la ciudad romántica. Empezamos entonces el recorrido. La primera parte, desde el exterior de la ciudad hasta la muralla o primera ronda. La ronda exterior. Cuando uno llega a una ciudad, vemos que ya no existen las antiguas murallas que definían una imagen muy clara de la ciudad. Llegamos a las rondas. Las rondas son las nuevas murallas de la ciudad. Es muy significativo, porque si la muralla era algo estático, fuerte, poderoso, quieto, permanente, la nueva muralla refleja muy bien nuestra época. Es algo plano, abierto, lleno de enlaces, lleno de movimiento, variable. Es decir, que nuestra época se parece muy poco a la época antigua que había creado aquellas ciudades magníficas que podían ser plasmadas en los cuadros, porque tenían una imagen muy clara, definida sobre todo por su muralla. Entonces, cuando llegamos a una ronda en una ciudad, nos damos cuenta que en ella todo es movimiento. Si observamos un poco más, nos damos cuenta que el punto más rico de la ciudad es la ronda. Por ella pasan los transportes, las mercancías más valiosas. Es una pequeña contradicción porque la ciudad nació como punto de cruce, de encuentro, y ahora el tráfico es tal que no pueden penetrar en la ciudad. Entonces la ciudad son nodos de circulación que a veces no entran en su interior. Por cómo es la ciudad, por cómo son sus rondas, nos damos cuenta del tamaño de la ciudad. Sabemos en los carteles de sus rondas si tiene una o varias salidas. Eso indica nuevamente el tamaño de la ciudad. Nos damos cuenta también de que existe una relación entre la forma original de la ciudad antigua y la forma de las rondas. La ronda es como una nueva muralla casi concéntrica de la muralla de la ciudad antigua. Eso es muy significativo.
nos mostrará una ley que luego hablaremos de ella, que es la ley de la homotecia. Y en ella descubrimos también muchas cosas. Hay una ley, que la definimos ya, que es que en toda ciudad la vida se marcha siempre al arrabal. Es decir, aunque la ciudad haya creado una plaza en su interior, un eje, inmediatamente que se hace la muralla, la vida se marcha a las puertas de esa muralla, a las puertas de esa ciudad. Pues lo mismo ha sucedido al hacer las rondas. Cuando una ciudad crea una ronda, inmediatamente en los nudos de salida de las calles principales de la ciudad hacia el exterior se colocan los centros comerciales, se colocan los zonas deportivas, se colocan los puntos de interés. Es decir, que inmediatamente la vida se marcha a esos nudos, a esos bordes, como sucedía con los antiguos mercados. ¿Por qué sucede esto? Pues porque en esos bordes hay más libertad, el suelo más barato, no hay que pagar impuestos como sucedía en los mercados de fuera de las puertas de la ciudad medieval. Entonces, esos nuevos mercados, centros comerciales, van marcando los ejes vitales de la ciudad, los ejes en que la ciudad cobra más impulso. Verás que hay ejes que están plagados de puntos de comercio, de zonas logísticas, mientras que otros ejes apenas tienen elementos nuevos. Quizás son ejes que en su momento tuvieron importancia, pero que luego decayeron. Cuando grandes a las rondas, descubrimos enseguida el tamaño de la ciudad, como te he dicho, por el número de salidas que tiene la ciudad, de entradas. Y en ella vemos también la escala de la ciudad, por el tamaño de sus rondas, el número de carriles, la lejanía en que vemos ya sus elementos. Esta podría ser una imagen de la entrada, por ejemplo, a Zaragoza, en las grandes rondas, ¿no? Como te he dicho, en el borde de la ronda se colocan no solo los centros comerciales, también se colocan los depósitos de combustible, las áreas de mercado, las áreas ferroviarias, incluso los centros de transformación de la luz. Es decir, y la ronda va dibujando un poquito lo que es la escala y la forma de nuestra nueva ciudad. Fijaros cómo en la antigüedad, en el borde de la ciudad histórica, aparecían siempre conventos, sobre todo a partir del final del románico, en el gótico, que quisieron renovar la iglesia y que eran conventos de predicadores, dominicos y franciscanos. Ambos se colocaban a las puertas de la ciudad, los franciscanos en la calle de más movimiento, de más vida, y los dominicos en la salida más tranquila. Fijaros que ahora mismo está pasando lo mismo con los centros comerciales. Hay una enorme competencia de los centros de comercio por saber en qué punto de salida de la ciudad se colocan. Y cuando uno ha elegido un sitio, el otro busca otro sitio mejor, y a veces la competencia es tan brutal que uno de ellos no puede sobrevivir y desaparece. Los nuevos carteles anunciadores de que llegas a la ciudad equivalen a los arcos de triunfo de la ciudad. El arco de triunfo era una puerta simbólica. Cuando uno pasaba bajo ella, en la antigua Roma, los ejércitos que volvían de sus campañas quedaban, por así decir, perdonados. Cuando llegamos a los carteles de una ciudad, nos damos cuenta, primero, la relación que esa ciudad tiene con el resto del país, con el resto del territorio. Aquí, por ejemplo, vemos cómo Zaragoza es un elemento fundamental. Fijaros que es un nudo que, por un lado, puede conducir hacia Barcelona, Lérida, por otro lado, hacia Madrid, pero no solo hacia Madrid, también hacia Valencia. Es decir, casi más de la mitad del territorio español se puede bifurcar a partir de este nudo. Eso indica la importancia de la ciudad, las relaciones que tiene con las ciudades inmediatas. ¿A qué equivale en principio ese cartel? Podríamos decir, pues equivale a los antiguos cruceros. Los antiguos cruceros enmarcaban el final de la ciudad, cuando la ciudad acababa y el camino empezaba hacia el campo. Era un punto de gran libertad, por eso solían ser abiertos, a veces no estaban cubiertos. Era un punto que santificaba los caminos. Para el que llegaba a la ciudad, significaba que había llegado, que los peligros de su viaje habían acabado. En la cruz podía dar gracias por su viaje transcurrido bien, y a la vez le avisaba de que la ciudad empezaba allí, aunque aún fuera el campo, pero ya desde ese crucero se divisaba la ciudad. Para el que salía, era el punto de despedida de su ciudad, el inicio de un largo viaje que quizá no se sabía cómo podría acabar. En él se hacían las peticiones, pero a la vez eran también lugares de encuentro, en la tarde, de encuentro de cruces de caminos. Por eso es un punto tan importante. Muchas ciudades han conservado prácticamente todos sus cruceros, otras los han perdido. En otras aún quedan nombres que lo definen, ¿no?
Cruz Verde, el Crucero. Hay muchas calles que pueden detectar aún esos nombres. Fíjate bien en tu plano de tu ciudad cuántos cruceros se han conservado, o cuántas calles, o plazas, o parques tienen aún el nombre de una cruz o de un crucero. Ellos marcaban los límites de la ciudad antigua, de una ciudad que en cierta manera había santificado el campo. Descubrirás también en este borde de ciudad un elemento muy importante, los centros de transformación. La energía eléctrica, importantísima para sobrevivir una ciudad, llega en alta tensión y a partir de los centros de transformación es, por así decir, domesticada y pasa a estar soterrada en la ciudad. Por eso significa un poco el final de la libertad de las fuerzas de la naturaleza, en este caso la fuerza eléctrica, y la domesticación para pasar a un ámbito más humano, más urbano, menos rural, más constreñido, con más reglas. Es lo mismo que sucede con los camiones de gran tonelaje, que tienen prohibido el acceso a la ciudad y solo pueden circular por sus rondas. Esto nos indica que la ciudad está comenzando. Fíjate que muchos de estos centros han quedado engullidos en el crecimiento de la ciudad, y esto nos marca muy bien cuáles fueron los límites de la ciudad y cuáles son. Otro elemento muy importante son los depósitos de combustible. Los grandes depósitos de la antigua Kansa, donde se almacenaba todo el combustible que la ciudad iba a necesitar para sus industrias, sus calefacciones, sus transportes, claro, son fundamentales en la vida de la ciudad moderna. Por eso cuando tú los vayas llegando a ver en el paisaje, te indican que estás llegando a una ciudad. Y el número de depósitos te indicará también si esa ciudad es una ciudad gran importante, si es una gran capital. Fíjate que son un poquito las reservas, son como los antiguos silos del antiguo Egipto. La ciudad necesitaba de esa energía que está ahí almacenada. Son realmente los antiguos bosques almacenados allí para el calor del invierno. Otro elemento muy parecido es en la posguerra, para evitar que el país pudiera morir de hambre tras una guerra civil, se creó, por así decir, el Estado nacionalizó el trigo. Toda la gente que producía trigo tenía que venderlo al Estado. Entonces se acumuló el trigo en grandes silos para que el precio no pudiera subir, para que no estuviera en manos privadas y para poder repartir el trigo a la población. Es lo mismo que hacían los templos del Antiguo Egipto. Los templos del Antiguo Egipto que tienen cientos de almacenes y que no se sabía bien qué significaba, si eran tesoros del templo, pues ya se sabe que eran los silos, eran los depósitos para que el pueblo pudiera sobrevivir cuando años de malas cosechas. Estos grandes silos, muchos de ellos ya no cumplen esa misión porque se ha privatizado, se ha liberalizado el mercado del trigo, pero siguen siendo grandes hitos en la ciudad en un momento en que España debatía su supervivencia. Otro de los elementos que es muy importante y que vas a descubrir enseguida, que es también muy, muy fácil de detectar, es que toda ciudad tiende al círculo. Esto puede suceder en ciudades de llanura, pero también sucede en ciudades marítimas. Aunque efectivamente en la zona del mar no puede ocuparse el círculo, pero verás como toda la ciudad tiende a un círculo y el centro de ese círculo será realmente el centro más vital de la ciudad. Esto es algo lógico. ¿Por qué? Porque todas las carreteras tratan, al rodear una ciudad, de utilizar el menor recorrido posible, con lo cual tratan de ir acortando las distancias entre sus puntos. Y después porque todos los puntos quieren situarse lo más próximo que pueden al centro de la ciudad. Entonces, aunque a veces la ciudad ocupe zonas muy distintas, es el caso de Madrid, zonas serranas, o zonas de llanura, zonas más ricas, zonas más pobres, toda la ciudad va a tender a un círculo. En el centro de ese círculo estará su centro verdadero, su corazón. Incluso en ciudades, por ejemplo Bilbao, ciudades con una topografía muy accidentada, verás que incluso sus ciudades satélites todas están situadas en un círculo imaginario, y en ese círculo imaginario están sus grandes instalaciones, el aeropuerto, la universidad. Otro de los elementos quizá importantísimo, fíjate que hasta ahora hemos hablado de dos leyes. Una, la vida siempre se marcha al arrabal, que es una ley fundamental, que es decir, que una vez que una ciudad ha creado un centro oficial, a pesar de lo que ella promueva, la vida se le va a marchar al borde. Una vez que una ciudad ha creado una ronda, la vida se le va a marchar fuera de esa ronda. Es algo inevitable, es que como cuando haces un arroz en un bosque, la mayor vitalidad de plantas se produce en el borde donde has hecho la roza, porque entra el sol, porque hay más libertad.
Y la vida se marcha siempre al arrabal. Verás que eso se produce en las ciudades históricas y también en las ciudades modernas. Y esa es una ley de las más importantes. Fíjate, este es el caso de Niza. Niza es una ciudad nacida en torno a una acrópolis al lado de un río llamado el Paillón. Ahí estaba su mercado, su puerto, y después la ciudad creció, como es natural. Pues bien, si te fijas, la nueva Niza repite este esquema. Ha mantenido la Niza histórica, pero el nuevo mercado, la nueva actividad, este es uno de los centros más grandes del Mediterráneo, centros comerciales, el nuevo aeropuerto, incluso el nuevo puerto, todo está repitiendo en una forma homotética, que ahora te explicaremos qué es la homotecia, lo que era la ciudad antigua. Esta ley que está en cierta manera motivada por esa otra ley, que es que toda ciudad se expande siguiendo la vida, marchando siempre al arrabal, es decir, es un núcleo de expansión, es una de las que va a determinar la forma de las ciudades. Este es el caso de Santander. Santander también es una ciudad nacida en torno a un antiguo puerto romano, con una colina que siempre ha determinado la vida de la ciudad en la parte alta, y siguiendo a lo largo de la bahía. Pues claro, ahora se ha colocado un centro comercial en Santander. Se ha colocado en el mismo punto donde se había colocado el antiguo mercado de Santander, pero con una homotecia, es decir, es la misma forma, pero ampliada a lo largo de los siglos hasta la forma actual. Y si antes los caminos y los cruceros llegaban por aquí, ahora las nuevas rondas bordean este punto, un punto genial para situarse en un centro comercial. Y esta es la ley de la homotecia. Es decir, son formas que repiten a otra escala, cada vez mayor, los mismos dibujos de la primitiva forma. No significa que sean concéntricas, porque el centro se puede ir moviendo. Como ves, el centro se va moviendo, pero la forma repite, recuerda la forma original. Es como el juego de las muñecas rusas. La muñeca grande es mucho mayor que la muñeca pequeña, pero todas han cabido dentro de la muñeca grande y todas tienen la misma forma. Esto es lo que se llama homotecia. Por ejemplo, en esta ciudad, imagínate, tuvo una plaza central, de acuerdo. Se creó una plaza en la puerta de su ciudad. Cuando la ciudad creció, se volvió a crear una plaza en la puerta de su ciudad. Si en esta ciudad ya llegó el ferrocarril, y la llegó hasta su borde, en la nueva ciudad moderna, verás que al borde de la ronda se ha creado una plaza en la misma dirección en que estaban las plazas antiguas. Y si el ferrocarril, el nuevo AVE, por ejemplo, se ha colocado en el borde de esa nueva ciudad, verás que está repitiendo la posición del antiguo ferrocarril. Esta es una ley importantísima para entender una ciudad. Aquí te repito el caso de Niza. Aquí estaba el puerto, la ciudad antigua con sus iglesias, el río Paillón. Ahora, por así decir, si esta ciudad fue fundada en 500 a.C., pues ahora casi 2500 años después, la ciudad ha dado el salto al nuevo río, a un río mucho más grande de escala, en relación con este pequeñito, el río Var. Aquí se ha colocado el nuevo aeropuerto. Se quiso colocar el nuevo puerto, pero el río lo destruyó, es decir, era una homotecia perfecta a este punto. Aquí estaba el mercado de las flores, el mercado de la ciudad. Aquí también se está creando un centro de oficina, un centro vital de la ciudad, y aquí se ha creado el centro del Mediterráneo, un gran centro comercial para la ciudad. Como ves, es la ley de la homotecia. Hay un tema muy importante y es en qué dirección van creciendo los anillos de la homotecia, como los anillos de un árbol. Los anillos de un árbol, sabes que no son concéntricos. Lo mismo sucede aquí. Los anillos de un árbol se van ensanchando más conforme al sur, a la dirección del sol. Lo mismo pasa en una ciudad. Hay una dirección que es la que hace que vayan ampliándose los círculos en esa dirección. Esa es lo que llamaremos eje transversal. Luego hablaremos de él. Aquí tenemos otro caso muy, muy bonito. Es el caso de Bilbao. Aquí la homotecia pasa de ser una homotecia de planta a ser una homotecia incluso de volumen. Fíjate, Bilbao nace en un puente, quizá un puente, probablemente un puente romano, que cruzaba el río Nervión en el punto más fácil, último punto de cruzar, en un camino que recorría todo el norte de la península al borde del mar. Más adelante ya era muy difícil establecer un puente, porque era una ría de entrada del mar. En ese puente se instalará una gran torre. Esa gran torre dará origen a la iglesia luego de San Antón, y también dará origen a su plaza del mercado o plaza mayor. Años después, en el siglo XIX, ya en el barroco, se empieza a crear la vida, se empieza a trasladar al Arenal. Allí la ciudad burguesa hará un gran teatro, el barroco hará una preciosa iglesia de pescadores y la reina Isabel II, hará un puente.
que en cierta manera sustituye al puente antiguo. Este es el nuevo centro de la ciudad. Como ves, se está repitiendo en cierta manera la homotecia. Hay una iglesia, hay una gran plaza, hay un puente. Años después, donde el antiguo convento de agustinos se instaló el ayuntamiento. Aquí se instaló también una zona de parada de autobuses, de plaza vital de la ciudad, se hizo un nuevo puente y también fueron apareciendo algunos rascacielos. Era la plaza del ayuntamiento. Como ves, está produciéndose una sucesión de plazas. Pero lo asombroso es que en pleno siglo XX se construye el Museo Guggenheim. Se hace en una antigua zona fabril y el puente, un enorme puente, casi una autopista, saltaba por encima de la ría y de los barrios para llegar al ensanche. El Guggenheim se metió con su torre por debajo del puente. Fijaros cómo recuerda muchísimo la situación de la primitiva iglesia de Bilbao. Y modernamente se ha hecho un rascacielos al lado del antiguo puente de Deusto, un puente levadizo, y se ha creado un centro comercial, es decir, se ha creado una nueva plaza ya en este lado, ya en el lado del ensanche. Y posteriormente aquí, al lado del nuevo San Mamés, de un nuevo palacio de congresos, se hizo también un nuevo puente, el puente Euskalduna. Fíjate cómo la historia de Bilbao es la historia de un puente, una torre y una plaza. Es una secuencia a lo largo de cientos de años. Y fijaros, si este es el escudo de Bilbao, lo recordaréis los que símbolo del Atleti, este es el símbolo del Bilbao del año 2000. Es el puente de la Salve, la torre del Museo Guggenheim. Y fijaros que esta torre también es una torre que acabó siendo una gran torre barroca con un giraldillo encima. Y esta también es una torre barroca. Hay algo enigmático y misterioso en esta ley de la homotecia. Fijemos el caso de Sevilla. En el casco histórico de Sevilla, una evolución de una ciudad tartésica, una ciudad romana, una ciudad califal y una ciudad de los reinos de taifas, el borde de la ciudad histórica estaba en la calle Menéndez Pelayo y Recaredo. Ahí estaba la vida, ahí se instaló la estación de San Bernardo, se instaló la Exposición Universal, estaba la fábrica de tabacos. Esa era un poco la calle más vital de la ciudad, mucho más que la que daba hacia el río. Pues si vemos la Sevilla del siglo XX, XXI, nos damos cuenta que la nueva vida está en la calle San Francisco Javier, donde está el estadio del Sevilla, un nuevo centro comercial, donde están los hoteles. Vemos que en esa ronda se ha instalado la nueva estación del AVE, Santa Justa. Fijaros cómo se están repitiendo parecidas instalaciones que estaban en este borde vital de la ciudad, el nuevo borde vital de la ciudad. Clarísimamente es una homotecia de la ciudad antigua. Incluso hasta los jesuitas que estuvieron en esa calle principal se trasladaron a esta zona de aquí. Si lo vemos en la otra dirección, lo descubriremos también. Si en la calle principal, la calle Alfonso XII, la Araña, era la calle vital de la ciudad en su dirección transversal, oeste-este, este-oeste, con los colegios de jesuitas, aquí estaba la zona de la catedral y la zona de los alcázares, veremos cómo esta calle, que luego sigue la calle Montoto, y que cerca tiene en la calle Dato, es decir, existen una serie de ejes que están recordando aquel antiguo eje, pero ya en la nueva ciudad, en la nueva homotecia. Montoto, Dato y Carlos V pueden ser los tres ejes en competencia. Uno de ellos triunfará, que acabará siendo la calle mayor transversal de la ciudad. Y en este está la estación de Santa Justa, está ya el nuevo centro comercial, en la calle Luis Morales, está el estadio del Sevilla, estaba el convento de jesuitas, igual que aquí estuvo el colegio de jesuitas, y aquí también, en Portachel, donde había un antiguo palacio musulmán. Fijaros si no es enigmática esta repetición de elementos, faltaría la estación de San Bernardo, sustituida por Santa Justa, y cómo van dibujando una nueva ciudad, por supuesto a otra escala, con otras dimensiones, con otras dotaciones, pero en el fondo la misma vitalidad, el mismo borde vital de la ciudad. Muy bien, aquí ha acabado la primera charla. Para que sepáis, estas charlas están basadas en este libro, que son 2 tomos, y aquí está la información para el que desee adquirirlos. Muchísimas gracias.